Hola, hola, les saluda acá la doctora Romina Olate, médica general de Humana Consultores, y vengo a hablar de este tema tan importante para la temporada de invierno, que es cómo proteger a la familia, ¿ya? Así que vamos a hablar de todas estas medidas para prevenir la gripe. Vamos adelante. Bueno, primero, ¿qué son las infecciones respiratorias? Las infecciones respiratorias son inflamaciones de algunos tejidos, ¿ya? Y estas las podemos dividir en dos tipos de infecciones respiratorias, redundando, las superiores y las inferiores. Y de eso depende la sintomatología. En el mundo de las infecciones respiratorias, de las gripes, como de los resfríos, existen muchos virus, bacterias, diferentes como organismos que pueden producir estas enfermedades y cada uno de estos tiene algunas características respecto a su manifestación. Por ejemplo, algunos simpatizan más por la garganta, otros por el oído, etcétera, ¿ya? Ahí les voy a hablar un poquito sobre ese tema de los organismos que producen estas infecciones. Pero ahora les voy a mostrar un poco este cuadro esquemático sobre este tema de las infecciones respiratorias, donde tenemos las infecciones respiratorias inferiores y las superiores. Las superiores podríamos decir que están en esta parte de la vía respiratoria desde la laringe hacia arriba, ¿ya? Y ahí están todos los amigdalitis, los resfríos común, la faringitis, la otitis, la sinusitis, que es lo más frecuente, ¿ya? Por otra parte, están cuando estos bichitos llegan a la vía respiratoria más baja, que no es lo más frecuente, y ahí se producen otro tipo de cuadros, como la bronquitis, bronquiolitis, neumonía, laringitis, asma o crisis de asma en realidad. ¿Ya? ¿Por qué es importante reconocer esta diferenciación? Em, y vamos a caracterizar un poco de lo que les estoy hablando. Primero yo les hablé de que estas infecciones respiratorias se podían producir tanto por virus como por bacterias. ¿Por qué es importante diferenciar eso? Porque el gran porcentaje de todos los cuadros respiratorios que nosotros tenemos son por estos, y estos son los virus, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante que sepamos esto? Porque el tratamiento de esto generalmente no va asociado a antibióticos, nunca. Ahí les voy a explicar por qué es tan importante ese detalle. Las bacterianas van más asociadas al tratamiento con antibióticos y son lo menos frecuente. Entonces, cuando ustedes llegan a donde mí o a donde algún otro colega y le piden antibióticos enseguida, lo más seguro es que no esté bien indicado a menos que tengamos algunos signos que yo sé reconocer. Entonces, ¿y por qué les estoy diciendo esto? Porque actualmente hay un abuso de antibióticos. A mí se me acerca harta gente y me dice, no sé, a mí no se me pasa si yo no tomo antibióticos. Lo que pasa es que hay un sobreuso de antibióticos y ustedes toman los antibióticos y que creen que fueron los antibióticos los que les quitaron la gripe o el resfrío, pero en realidad fue su propio cuerpo. Porque ante las bacterias tenemos los antibióticos y ante los virus solamente tenemos la reacción de nuestro propio cuerpo a matar este bichito. ¿Ya? O sea, no hay algún fármaco. Bueno, en la influenza sí, que es un tipo de virus un poco más sofisticado, más grave, y ahí tenemos algunos fármacos que ayudan directamente contra el virus, pero en los virosis comunes no las hay, simplemente es tratamiento sintomático. Y quiero partir por esto porque generalmente hay que poner ojo con el abuso de antibióticos. Porque si nosotros llegamos y usamos antibióticos y abusamos de los antibióticos sin una buena indicación, estamos haciendo mal a la comunidad y a nosotros mismos. Si yo tomo antibiótico y no está bien indicado, de partida voy a matar todas las bacterias de mi colon, que son unas bacterias fundamentales para el sistema inmune, para mi cerebro, para millones de funciones. Y entonces me estoy haciendo un daño para toda mi flora bacteriana, que son unas bacterias buenas que tengo en el cuerpo, que son amigas. Entonces, ahí punto uno. Y lo otro, y lo que está pasando y que es muy grave, y cada vez es más grave, es que las bacterias son súper inteligentes y están haciendo resistentes, se están haciendo resistentes, como que están haciendo tolerantes, como que están como ganando herramientas. Y entonces los antibióticos que, por ejemplo, nos servían para una infección común en un 100% ahora están sirviendo en un 50%.
Y en algunos años, estas bichitas pueden llegar a ser algo muy grave. Si nosotros llegamos y usamos, en el fondo por eso usarlo solamente cuando sea bien indicado. Pasa que hay infecciones que son actualmente bacterias que están logrando ser resistentes a todos los antibióticos en los hospitales y eso es muy grave. Y por eso parto con este tema de las infecciones respiratorias antes de irme a eso, porque generalmente hay una confusión. Usted antes de siempre se me quita con antibióticos, quizás siempre se le quita solo y simplemente está tomando antibióticos mal. Así que ojo, ojo con ese detalle muy importante. Bueno, ¿por qué les hablé de las vías infecciones superiores e inferiores? Las más comunes son las superiores, porque son lo más común, el resfrío, la amigdalitis, ¿ya? Y estas son las más frecuentes y son generalmente por virus. Entonces, ¿por qué es tan importante saber eso? Porque generalmente hay que entender de que no van a requerir antibióticos, la gran mayoría. Casi todos no van a requerir antibióticos, solo tratamiento de soporte. Y las infecciones inferiores dan más en personas con más riesgo, con alteraciones, pacientes crónicos o adultos mayores o personas con alteraciones de la inmunidad. También nos puede dar a nosotros una neumonía, sí, es poco común, sí, pero puede. O quizás estemos malnutridos. Son menos comunes, son más graves, son infecciones más bien oportunistas y el mayor porcentaje, como ya dijimos, son víricas, son los virus, y estas son las que requieren principalmente antibióticos, ¿ya? No todas las infecciones bajas necesitan antibióticos, ¿ya? Eso es importante. Pero como son más asociadas a, por lo menos la neumonía, a bacterias, que son este bichito, sí. Aclaro, eso es importante para educarlos, que es súper importante. Los síntomas de las infecciones respiratorias, como yo les dije, son muy difusos. O sea, alguien puede tener dolor de garganta, tos, moquito, dolor de oído, también un poco de diarrea, porque hay virus que son más por el sistema digestivo, dolores musculares. Aquí les puse todos los síntomas más comunes de una infección respiratoria, fiebre, que nos silbe el pecho, que estemos como con una presión en el pecho, fatiga. Podemos tener náuseas y vómitos también en algunas infecciones, en especial en los niños, donde da con sintomatología digestiva que no están, nosotros nos damos cuenta al tiro de que estamos con una infección respiratoria, porque tenemos más bien como síntomas de estos que les puse acá. Pero los niños a veces tienen diarrea, vómito y un poco de fiebre o tos. Y con eso no es tan evidente que el origen tiene que ver con una infección respiratoria, pero los niños, en especial los bebés, hacen más eso. Aquí hay un síntoma del que les quiero hablar, que es importante para aprovechar de educarlos, la tos. Generalmente la gente se acerca a donde mí o a donde los profesionales de la salud para solicitarnos jarabes para la tos. ¿Cómo paramos la tos? ¿Cómo paramos la tos? Primero, aclaro, las infecciones respiratorias comunes pueden llegar a durar hasta 18 días y todavía están dentro de la normalidad. Por eso, cuando alguien se me acerca al tercer día y me dice, todavía tengo tos, no se me pasa, yo le digo, estamos dentro de la normalidad de los síntomas, ¿ya? Los primeros 3 a 4 días son los más sintomáticos. Es normal que tengas fiebre, es normal que te sientas un poquito mal, que tengas moquito y que tengas tos. Es como así, y luego debería detenerse, estancarse hasta ir a la baja. Eso es lo más común. Algo normal sería de que tuvieras síntomas, luego se mantiene y luego empiezas con más síntomas, reevaluación. Siempre reevaluación médica. Ya, eso no es normal. Podría hablarnos de una reinfección. ¿Ya? Pero si tú te mantienes con muchos síntomas al principio, después te mantienes con moquito, tos por varios días, varios días, varios días, mientras estemos del rango que yo te dije, todavía está dentro de la normalidad. Entonces, no se desesperen con el tema de la tos. Y además de lo otro que pasa muy frecuentemente, es que se acercan mucho a pedirme jarabes para la tos, por ejemplo. Eh, ¿Cómo cortamos la tos? Yo quiero hablar a favor de la tos hoy día, en especial en los niños. La tos es un reflejo que limpia la vía respiratoria. Entonces es algo bueno. Que nosotros tengamos tos nos está ayudando a limpiar. Si yo no tengo tos, voy a acumular secreción. Entonces más fácil puedo hacer, digámoslo, caldo de cultivo para una reinfección o otra cosa. Así que yo entiendo, hay casos en los que se dejan jarabes para la tos cuando la tos es muy molesta en las noches y produce dolor en la caja torácica, en algún tipo de pacientes con incontinencia, etcétera. Hay algún perfil en el que se les puede dejar jarabe para la tos, pero no es lo más común. Así que abracemos esa tos. Ese es mi llamado para que nos eduquemos un poquitito. Entonces, estos son los síntomas generales.
Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que yo tenga una infección respiratoria? Primero, los medioambientales, o sea, la contaminación, por ejemplo, el humo del tabaco. O sea, es súper importante que... Y con eso también hablamos humo del tabaco, en especial las guaguitas, por ejemplo, los papás a veces salen a fumar afuera. Y qué pasa que igual la ropa también tiene este tóxico, ¿ya? Así que después acercan al bebito. Ojo con eso. El tema de secar la ropa dentro de la casa también. Eso también produce un grado de humedad, ¿ya? Con el hacinamiento nos referimos que tenemos más riesgo claramente porque hay más personas que pueden estar movilizando. A veces nosotros, por ejemplo, yo a veces tomo un virus y no me da la infección porque mi cuerpo lo mató sin decirme nada, sin hacer síntomas. Entonces hay gente que anda por ahí a veces, digámoslo, no portando, pero en una etapa como de gestación de este virus, de esta infección y no la hace, pero puede sí infectar a otras personas. La contaminación ya se los dije, así que ahí es importante los días que, en especial los que son inmunosuprimidos, pacientes crónicos, ocupar mascarilla en estos días que están como con mucho material en el aire, ya, tanto que es visible a veces. ¿Ya? Los estilos de vida e higiene. Bueno, esto del tema de la ausencia de lactancia materna exclusiva, ya para nosotros que somos más grandes, no es algo tan decidor para nada. Pero estamos hablando de los niños, en especial los bebés, los lactantes. Eso habla de que igual hay que poner ojo ahí, porque su inmunidad quizás no va a ser la misma que la de otro niño que sí tuvo lactancia. ¿Ya? La vacunación, claramente los esquemas de vacunación, según lo que corresponda, nos da una defensa mayor. El lavado de manos es súper importante, en especial si estuvimos en ambientes con personas con síntomas o nosotros estamos con síntomas. Ahí les voy a hablar cuando hablemos un poquito de las medidas de protección sobre cuándo lavarnos las manos, ¿ya? Claramente las asistencias a guardería. No es raro que niños se pasen todo el invierno a veces con infecciones respiratorias en las guarderías. Ahí tenemos hacinamiento de niños con sus focos respiratorios ahí. Entonces, ahí hay recomendaciones hasta de ojalá aplazar el máximo posible la ida a guarderías, ¿ya? El contacto con personas enfermas claramente es un factor de riesgo y ahí hay que tomar las medidas que también les voy a decir la siguiente. Y uno súper relevante es el fortalecimiento de mi sistema inmune. O sea, si yo no me estoy nutriendo bien, no tengo una alimentación equilibrada, estoy estresada, ya tengo síntomas digestivos, se habla de que las bacterias de mi colon no están muy bien, entonces mi sistema inmune puede estar más o menos nomás y entonces es más fácil que me tomen infección, en especial en el estrés, donde el cortisol altera toda la funcionalidad de nuestro organismo. Los factores hereditarios, estamos hablando claramente de enfermedades importantes, hay malformaciones, inmunodeficiencias y enfermedades crónicas. Eso también es factor de riesgo. O sea, un diabético es un paciente inmunosuprimido. Así que, ojo, ¿cómo prevenimos las infecciones respiratorias entonces? Bueno, primero, si yo tengo síntomas, ponerme una mascarilla, ¿ya? De estas mascarillas quirúrgicas para no andar contagiando al resto. Mantener distancia del resto, ojalá unos 2 a 3 metros, ¿ya? Y esta mascarilla usarla hasta que se humedezca. Ahí se bota, ¿ya? Y lo mismo que pero cuando me suene la nariz, por ejemplo, o tenga alguna tos, ponerme algún confortcito, etcétera, y eso echarlo en algún basurero que esté específicamente para eso, ojalá con las mascarillas y que en realidad luego de siempre tener, ojalá nunca andar poniéndole las manos a la mascarilla. O si, por ejemplo, me limpio la nariz, lavado de manos después de poner la mano a la mascarilla, lavado de manos si me limpio la nariz, lavado de manos de cualquier contacto de esto, ¿ya? Entonces, minimizar el contacto con las personas con síntomas, el lavado de manos, siempre que tenga relación a los síntomas, si yo soy la persona sintomática, me saco la mascarilla, me lavo las manos. Y tú, por el contrario, si yo estoy con una persona, lo ideal es ojalá disminuir ese contacto, pero si no puedo evitarlo porque es la misma casa, claramente no usar por ningún motivo los mismos artículos, mantener la distancia, lavarme las manos regularmente, mantener el sitio, en especial en ese periodo, lo más limpio posible, porque son gotitas, así se contagia principalmente, pero a veces pueden quedar algunos como
en la superficie, ¿ya? No es muy común ese tipo de contagio, pero puede pasar. Entonces, por eso hay que estar limpiando y luego de limpiar, lavado de manos. O sea, lavado de manos antes y después de cualquier situación que pueda estar en contacto con algo que nosotros sospechemos que pueda ser fuente de contagio, ¿ya? Usar pañuelos, botarlo en una bolsa, la distancia, las mascarillas y la ventilación. Súper importante en estos periodos respiratorios, en algún rato abrir un poquito la ventana, que se limpie el aire y luego ya claramente componiendo el resguardo, que no vamos a pasarnos de frío para que los cambios de temperatura no vayan a producir más problemas. Ya, esas son las medidas generales básicas. ¿Ya? Otra medida importante es la vacunación. La vacunación tiene que ser según las sugerencias de tu edad, de tu rango de quién eres, ¿ya? Y acá, por ejemplo, les puse el calendario de vacunación y las indicaciones de vacunación de influenza. La influenza es un virus, no necesita antibióticos, pero a pesar de eso tiene un tratamiento farmacológico que en algunos casos se usa y puede ayudar. La influenza es como, imagínense que ustedes tuvieron un resfrío, pero les pasó encima un camión, porque es muy sintomático a nivel de fatiga, de agotamiento, de dolor muscular, es como mucho, agudizado, ¿ya? Y puede ser grave en algunos casos, ¿ya? Producir como toda la sintomatología respiratoria que ustedes conozcan, pero aguda y muy grave. Entonces, ¿quiénes se vacunan? Se los voy a nombrar para que ustedes estén al tanto. Todavía estamos en tiempo de campaña, si no mal recuerdo, y si no, para que estén todos los años atentos. Esto igual es información pública, así que pueden revisarlo, ¿ya? Personal de salud, mayores de edad, enfermos crónicos, ¿ya? Hipertensos, diabéticos, enfermos renales, enfermos hepáticos, ¿ya? Por nombrarles algunos, claramente embarazo. Niños y niñas desde los 6 meses hasta los 5, hasta quinto año, ¿ya? Bueno, lactantes, también los prematuros, que también son ahí importantes en eso. Claramente trabajadores de instituciones, ahí ojo, de educación preescolar, de agrupaciones, de cuidadores de adultos mayores, donde hayan fundaciones en relación a eso, ¿ya? Eso igual también tienen que vacunarse. También trabajadores de avícolas o criadores de ganaderos, personas inmunosuprimidas, ya, personas en situación de calle, cárceles, recolectores de basura, funcionarios públicos y corporaciones gubernamentales. Aquí resumí un poco la última parte porque es mucho más largo el detalle de esto que les puse en el punto 12 y 13. Así que si tienen duda, igual pueden revisarlo, ¿ya? Pero es importante que esté el esquema de vacunación de la influenza. Y acá les puse este otro que habla de otras enfermedades, pero aquí tenemos algunas que son importantes para recordar. Por ejemplo, que entre los 2 y los 4 meses, perdón, tenemos este tipo de vacunas que tienen que ver con infecciones de neumonías graves, etcétera, ¿ya? Neumocócica, acá también, acá tenemos otras, ¿ya? Y también tenemos la del adulto mayor, igual, también sobre los 65 años, para también la neumocócica, que también es para evitar infecciones respiratorias bajas graves, ¿ya? Acá está, esto también es información pública, claramente, como yo me imagino, ustedes generalmente aquí estamos hablando de niños y de adultos mayores en este calendario, así que está el control del niño sano, entonces me imagino que eso debe estar al día de ustedes y sus familiares. Y de los adultos mayores, ya sobre los 60, 65 años, deben estar en gran cercanía a la medicina, a los profesionales, a los centros de salud, porque ya es una etapa de riesgo en general. Entonces, la educación y los cuidados, no solo preventivos de infecciones respiratorias, sino también de chequeos generales, deben estar al día. Así que me imagino que todo esto ya lo saben y están al día, por lo menos ustedes o sus familiares. Si no, para eso es importante solicitar ahorita con los profesionales indicados si es que tienen alguna duda. En este caso, por ejemplo, con medicina general, conmigo, un caso. Bueno, y acá les vengo con esto que me parece súper importante. Ya, yo estoy con un resfrío, estoy con una gripe, tengo dudas, ¿cierto? Ya. Lo ideal es que si tengo dudas, yo solicito una evaluación, por ejemplo, por telemedicina conmigo,
o en su consultorio, si es que no pueden pedir telemedicina, por ejemplo, solicitando la horita correspondiente, ¿ya? Pero no ir a las urgencias. Eso es súper importante aclararlo. Yo les voy a decir cuáles son los síntomas de urgencia, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Cuando hay, yo lo digo porque también he hecho turnos de urgencia. Entonces, aprovecho de aclarar esto para educarlos, para que ustedes no se vayan a exponer, primero que nada, a las urgencias, donde de verdad están las infecciones más severas, donde va a estar mucho rato, es muy agotador para una persona que está con un cuadro respiratorio. Entonces, si tienes duda, toma ahorita con un médico general, o sea, conmigo, por telemedicina, o ir a su consultorio, ¿ya? Si usted está con alguno de los síntomas que yo le nombré, que tiene un poquito molesta, que esto, que esto otro, que no tiene ningún signo de alarma como los que yo les voy a decir, ¿ya? ¿Cuáles son los signos en los que yo tengo que ir a la urgencia? Yo tengo que ir a la urgencia. En este caso estamos hablando de los niños menores de 4 años. Si, por ejemplo, la fiebre no está bajando, le estamos dando lo que le indicó la doctora por telemedicina y no está bajando. Está irritable todo el tiempo. No baja, le di el paracetamol, le di esto, no pasa. ¿Ya? Está irritable. No está comiendo nada, a pesar de que hice todo lo que me dijeron en el consultorio, lo que me dijo la doctora por telemedicina. ¿Ya? Lo otro es que tiene una respiración rápida, el niño o la niña, muy rápida. Noto de que su guatita se está moviendo rara, como más rápido de lo común. Por eso es tan importante observar también cómo respiran nuestros hijos. Porque ahí podemos notar, por ejemplo, respiraciones paradojales que se llaman, que es como en vez de la guata, el pecho, pero ¿por qué respira así? O sea, observar cómo respiramos nosotros, cómo se mueve nuestro abdomen y en casos severos de infecciones respiratorias podemos tener respiración, de esta se llama paradojal, pero en el fondo habla de hundimiento de costillas, por ejemplo, que se hundan las costillas, que notemos de que se retraiga la parte de acá arriba de los músculos, eso ya es retracción importante, estamos hablando de dificultad respiratoria severa, ¿ya? Que escuchen los silbidos muy fuertes del pecho, muy fuertes, ¿ya? Y que, por ejemplo, cuando uno está, por ejemplo, imagínense cuando ustedes están haciendo ejercicio y empiezan, cuando uno empieza a respirar y empieza a respirar y abre los orificios de la nariz, ¿cierto? Entonces, si tú notas que tu bebé está abriendo de esa manera los orificios, y los orificios de la nariz se abren al respirar, después quizás estamos con dificultad respiratoria importante. Importante, el moquito. A veces hay que limpiar bien ahí la naricita con fisiolín, con suerito, porque a veces se puede confundir un poquito este tema, porque en realidad tiene solo mucho moquito, ¿ya? Entonces, pero eso hay que sumarlo ahí claramente al cuadro y caso a caso. Claramente que si tiene la coloración azul de los labios, enseguida urgencia, y si claramente ustedes notan que está demasiado dormilón, o sea, que lo notan muy aletargado, a urgencia enseguida, ¿ya? Y con urgencia me refiero a algún sapo, usar, em, lo que sea, ya lo que haya cerca, una urgencia, lo más a mano. ¿Ya? En los adultos mayores pasa que son distintos a nosotros, ya como que han perdido la capacidad de producir varias como respuestas clásicas o como conocidas a los cuadros respiratorios. Entonces a veces los adultos mayores, como que en especial cuando tienen una patología previa o algo, en vez de hacer un cuadro respiratorio probablemente tal, como que se pierden, como que se desorientan, andan raro, empiezan a tener decaimiento, ¿ya? Empiezan a, como que simplemente andan raro, ¿ya? Andan raro, así que lo primero es claramente solicitar hoja, si no podemos sacar al adulto mayor por telemedicina, sino acercarlo a su consultorio primero. Solo si tiene signos que no están respondiendo, ahí hay que acercarse en esos casos a la urgencia. ¿Cuáles son esos síntomas? Lo mismo, que la temperatura no baje, ¿ya? Que la temperatura no baje con lo que le estamos dando. Que esté desorientado y cambios de conducta, muy importantes, ¿ya? O sea, como que a pesar de que lo vi un poquito raro, vi a la médica acá y la verdad es que está cada vez más raro, no, no, enseguida, ¿ya? Cambios de conducta muy evidentes también, ¿ya? Que no esté haciendo pipí o que no esté haciendo caquita, ¿ya? Pues así reaccionan los abuelitos. Que usted note de que esté claramente respirando rápido, lo mismo que los bebitos, con esta sensación de ahogo, no note de esa manera, que no esté comiendo nada, ¿ya? O que esté demasiado decaído a nivel de letargado o agitado hasta, así como una crisis de algo que no se pueda entender, ¿ya? A veces simplemente tiene que ver con infecciones urinarias, infecciones respiratorias, porque
Es distinta la manifestación de la enfermedad en los adultos mayores, ¿ya? En esos casos, a la urgencia, ¿ya? Por otra parte, tenemos a las mujeres embarazadas, ¿ya? Entender y ojo ahí, primero, que las mujeres embarazadas no pueden llegar a tomar cualquier fármaco. Necesitan sí o sí, ojalá, si una mujer embarazada está resfriada, yo le digo que le vayan a pedir una hora al consultorio, le pidan una hora conmigo antes de que nos quedemos sin esa evaluación. Ya me parece importante para que revisemos el tema de los fármacos, etcétera. Ahí hay cosas específicas a reconocer, ¿ya? Generalmente las mujeres embarazadas tienen resfríos iguales que nosotros, ¿ya? Los signos de gravedad serían en el fondo más o menos los mismos que vimos en los bebés y en los adultos mayores, pero en este caso sería, por ejemplo, que no baje la temperatura, claramente la dificultad respiratoria, eso es para todos, o sea, dificultad respiratoria podríamos definirlo como que estamos respirando rapidito, rapidito todo el tiempo, ¿ya? Que notamos de que se mueve acá la caja torácica, ¿ya? Eso habla de una importante dificultad respiratoria, ¿ya? Por eso igual es importante, por ejemplo, que nosotros hagamos un ejercicio y veamos cuántas veces respiramos en un minuto, cuántas veces movemos la guatita, ¿ya? Em, Podríamos decir que hasta 18, 16, depende de la edad también, porque los lactantes tienen otro ajuste de frecuencia respiratoria, se llama eso. Pero eso es uno de los signos más importantes de dificultad respiratoria. Porque de rato hay gente que dice, "Ay, tengo dificultad respiratoria", yo lo veo, tiene la presión bien, está bien, todo bien, pero sienten como una opresión, porque a veces como que uno tiene como, quizás los bronquios están un poquito como que hay mucha inflamación. Entonces, sí hay una sensación, ¿ya? Por eso hay que diferenciar bien. Entonces, si nos queda duda, solicitar ahorita ahí y ser evaluado. Pero en este caso, em, eso con las mujeres embarazadas. Bueno, y claramente cualquier otro síntoma que tenga que ver con el bebito, también acudir a urgencia, ¿ya? El resto de los casos, no ir a urgencia. Y quiero aclararlo bien, porque se hace un mal uso cuando hay mucha gripe, resfrío, porque ahí no es donde se deben resolver ese tipo de problemas, ¿ya? Las urgencias o emergencias, en realidad, son para casos graves. Entonces, ¿qué pasa? Las urgencias colapsan. Colapsan porque hay un mal uso, muy mal uso. O sea, por ejemplo, si yo tengo una dermatitis, algo y voy a la urgencia. No. O por ejemplo, yo tengo algo en el dedo del pie. Eso no es algo de urgente. Entiendo que es algo y entendemos que es algo que necesita una evaluación, pero necesita una evaluación. O con algún médico, como por ejemplo con nosotros, con el equipo nosotros. O por último, se inscribe en un consultorio y lo empieza a ver ahí, pero no en la urgencia. ¿Ya? Porque con eso se arriesgan ustedes, pasan malos ratos y como no es de urgencia, van a quedar en la categoría más lejana. Por ejemplo, estos casos que yo nombré, claramente si tienes alguno de estos síntomas o algo, u otra situación, está bien. Y además de que van a ir pasando, porque las urgencias no ven por tiempo de llegada, se ve por gravedad. Entonces van a estar pasando siempre las cosas más severas. Así que ojo ahí con esa diferenciación. Ah, bueno, y a mí me pareció importante esto último, que es que anoten este número de Salud Responde, que es un número muy útil, donde ustedes pueden, quizás en casos como ya de duda importante, llamar, preguntar, pueden preguntar sobre dónde hay centros de urgencia, preguntar sobre si esto significa de que quizás vaya a la urgencia, si tienen alguna duda específica, ¿ya? Entonces, por eso es importante, yo creo que tengan este número, es muy útil. Ya, yo he llamado para pedir nombres de direcciones de otros hospitales, etcétera. Entonces, puede servir cuando estamos en una situación que no sabemos qué hacer, claramente que no sea de urgencia, porque si es de urgencia, mejor llamar al 131 y se acabó. Estamos hablando de una duda como, como leve, de algo básico, ¿ya? Y les dejé acá esta otra imagen que es súper importante, que es de la Mundial de la Salud, que es sobre la relevancia que tenemos sobre el tema de los antibióticos, porque la mayoría de la gente se acerca a solicitar antibióticos porque cree que eso es lo que le ha solucionado todas las veces anteriores. Y ha habido una mala praxis en un gran porcentaje, digámoslo, de quizás profesionales anteriores
que le han dejado el antibiótico sin quizás tener la certeza de la necesidad. Entonces, uno cree de que se le quitó por el antibiótico y te lo tomaste, pero quizás no fue el antibiótico. Simplemente el cuadro iba a durar la misma cantidad de días, ya tenías 2 días, te tomaste 7 días y llegaste a los 14 15 días y listo. Y ahí es donde la gente asocia antibióticos a cualquier cuadro de fiebre, de infección respiratoria, de un poquito de dolor de oído. No todos los dolores de oído necesitan antibióticos, no todos los dolores de garganta necesitan antibióticos, no todas las tos necesitan antibióticos. No, entonces es súper importante eso. Porque si esto sigue aumentando, con los años las bacterias van a ser súper poderosas y los antibióticos ya no nos van a servir. Y se viene un panorama importante que puede llegar a ser grave ya en un futuro y por eso tenemos que prevenirlo ahora. ¿Ya? Eh, por lo mismo, por ejemplo, antes gente iba a pedir el pinchazo de la penicilina, eso era un clásico, a las urgencias. Pero ¿qué pasa? Que la penicilina ha ido ganando resistencia por el mal uso y la penicilina era 100% útil para infecciones, algún tipo de infección, ¿ya? Y ahora ya no. Entonces es como, no, hay que empezar a cuidarnos con esto. Y aparte entender que los antibióticos si no están bien indicados, no nos ayudan en nada. Solo nos van a producir quizás un poquito de matar nuestras bacterias que en otras cosas nos están ayudando. Así que ojo, ¿ya? Así que eso era lo que yo les traía hoy día sobre las infecciones respiratorias, factores de riesgo, cómo cuidarnos, cómo reconocer también cuándo ir a la urgencia, los signos de alarma y qué son, ¿ya? Espero haber aclarado varias dudas y bueno, yo soy Romina Olate, la médica humana consultores y aquí vamos a seguir hablando de estos talleres interesantes para seguir educando a la comunidad. Eso sería, un abrazo.